La mesa de politólogos En Perspectiva vuelve este martes, vuelve hoy. Están con nosotros, bueno, ya escucharon algunas voces. Fernanda Boidi, buen día. Buenos días. Y Daniel Chaschetti. Buen día. Bueno, ellos son los de las figuritas. Después están también Romeo Pérez. Buen día, mucho y gusto. Daniel Buquet. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Ustedes no tienen esas necesidades en sus casas? No, yo dejé el vicio de las figuritas hace como 40 años. ¿Y a Romeo cómo le habrá sonado todo esto? Estamos con otras figuritas. Bueno, hablemos de figuritas políticas que en el panorama nacional abundan. Ayer, 1 de junio, se cumplieron los primeros 3 meses del segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Y a propósito de algunas de las características de este periodo, Daniel Buquet nos proponía ayer un tema de conversación. Tiene que ver con diferencias que se han dado adentro del oficialismo, concretamente. Y bueno, yo me estaba preguntando, pensando temas de agenda para tratar, y los que me venían a la cabeza solían tener una característica, y era que eran temas de conflicto dentro del Frente Amplio. Más allá que no le fueran solo dentro del Frente Amplio, da la sensación de que los temas más relevantes en la agenda mediática de las últimas semanas son cuestiones que dentro del Frente Amplio tienen diferentes posiciones. Por ejemplo. Bueno, han surgido de los más diversos, ¿no? Desde, yo qué sé, hasta la idea de Tabaré Vázquez de formar una comisión por verdad y justicia, el tema del Fondes, que estos días está teniendo repercusión mediática, las declaraciones del ministro Fernández Huidobro, el día del ejército, en fin. El TISA. ¿Participaron o no de las negociaciones del TISA? El TISA, que está enganchado ya desde el periodo de gobierno anterior, pero donde en el arranque de este gobierno han surgido diversas posiciones. Entonces, en fin, parece que estamos en un panorama donde la luna de miel, que corresponde a los primeros 100 días de gobierno, no lo está haciendo tal, en particular dentro de la propia fuerza política de gobierno. ¿Los demás han estado observando justamente estas polémicas internas, Fernanda? Sí, que no son solo internas, además, ¿no? Tienen sus coletazos también con participación de la oposición, pero en líneas generales sí, comparto con lo que dice Daniel. Y de hecho lo habíamos discutido en alguna otra mesa semanas atrás. Se ve como mucho más trancado y mucho más lento el proceso de producción legislativa, pero en definitiva de política pública de este gobierno de Vázquez, de lo que se preveía en primera instancia y de lo que él mismo había anunciado a horas de haber resultado electo, ¿verdad? Cuando resultó electo llamó la atención la ejecutividad que mostró designando al gabinete, ¿no? Fue en la misma semana. No pasó ni una semana. A mitad de la semana posterior a las elecciones ya se conocía quiénes iban a ser los ministros y los subsecretarios. Pero no todos están tan contentos aparentemente, y no tan aparentemente, con esas nominaciones, ¿no? El caso de Fernández Huidobro nos parece paradigmático. Había dudas si iba a quedar en el cargo o no, finalmente sí se confirmó, y bueno, crecen los reclamos. Crecen los reclamos retóricos, por ¿no? otro lado, ese mando que mostró Vázquez, resolviendo por sí mismo quiénes serían sus colaboradores más directos. Las anécdotas contaban que hizo varias llamadas telefónicas el propio día de las elecciones. Por lo visto después iba a tener sus ruidos a la hora de ir por el lado de las concreciones en temas parlamentarios o en temas hasta de relaciones exteriores, ¿no? O sea, ese mando tan firme mostrado al principio era una cara nada más de su gobierno. Yo creo que actuó bajo la máxima de que pega primero, pega mejor, ¿no? Porque de todos modos las disidencias internas cabía esperarlas. Bueno, me parece que la estrategia de Vázquez fue avanzar tanto como se pudiera en esa primera instancia y aprovechar tanto como se pudiera la luna de miel. Romeo. Efectivamente, fue llamativa la inmediatez de los pronunciamientos, de las definiciones del presidente electo, apenas definida la segunda vuelta de la elección presidencial. Como que anticipaba el comienzo de su gobierno, como que de algún modo empujaba a la salida el gobierno encabezado por Mujica. Y aparentemente consiguió un cierto efecto sorpresa hacia adentro del Frente Amplio.
Las primeras definiciones, incluidas las del gabinete ministerial, no suscitaron reacciones inmediatas y mucho menos reacciones opuestas inmediatas. Pero eso ha cambiado. Se supo sí que en el MPP, digamos, el paquete de designaciones no había caído del todo bien. Que no se caía entendió bien. Que ese sector, que era obviamente la minoría mayor dentro del Frente Amplio, no estaba suficientemente representado, ¿no? Exactamente. Pero hoy hay mucho más que eso. Hoy hay mucho más que trascendidos de malestares. Hay por lo menos 3 ministros que han sido cuestionados, observados desde dentro del oficialismo. ¿Por qué hablas de 3? A ver, por un lado, Fernández Huidobro. Por otro, María Julia Muñoz y el canciller, Inín Noboa. Uh-huh. Y en el caso del canciller, no solo por el TISA que apareció mencionado en la intervención inicial de Daniel Bouquet, no solo por la defensa que ha hecho de lo conveniente que es para Uruguay estar en esas negociaciones, lo que no quiere decir comprometerse desde ya a firmar, no. Pero estar. En eso ha sido muy enfático Inín Noboa. Está claro que también está en la misma postura el ministro de Economía, Danilo Astori. Está claro que se encuentra también el presidente Vázquez. Sí. Pero también en la Cancillería hubo otros puntos, otros enfoques que han generado polémica interna. Me refiero, por ejemplo, hasta lo que charlábamos hace un rato, la posición con respecto a Venezuela. Así es. Así es, exactamente. Y bueno, no sabemos qué trámite tendrá de aquí en adelante, pero es un proceso, esas tensiones internas, pero ciertamente es un punto a observar. Daniel Chaschetti. Yo lo que veo es que el gobierno de Vázquez está un poco más corrido al centro que el de Mujica, y ese corrimiento al centro tiene que ver con que algunas políticas se están moviendo, ¿no? La política exterior creo que es una de ellas. Me parece que más allá del TISA, que es algo que viene del gobierno de Mujica, hay toda una serie de definiciones respecto a la región, respecto a cómo vincularse con el mundo, que está más, yo diría, más próximo del punto medio del sistema político, ¿no? Uh-huh. O sea... Sí, son posiciones aplaudidas por la oposición. Exacto. Y resistidas adentro del oficialismo. Ese movimiento genera problemas adentro, porque bueno, hay gente que no lo quiere, o hay gente que lo ve como una claudicación. Hay otras áreas también donde hay corrimiento de políticas, ¿no? Sobre todo en áreas donde Mujica desarrolló la discrecionalidad, ¿no? Y esto nos debería llevar a la reflexión, porque fíjate que el Fondes fue un programa que fue creado por un decreto, no fue el resultado de una ley negociada entre los partidos, sino que, bueno, ahí Mujica, desde la esfera discrecional que le da su cargo, diseñó un programa que, bueno, que ahora cuando hay relevo de gobierno está sujeto a modificación, ¿no? A rediseño, y eso también está generando problemas. Entonces me parece que ese es un fenómeno general y que podíamos, hace un tiempo podíamos haberlo previsto, ¿no? O sea que, bueno, Mujica y Tabaré Vázquez son distintos, y eso necesariamente va a traer dolores para el partido gobernante. Ahora, yo no creo que la diferencia que haya una diferencia de orientación de política del gobierno que esté determinando esto, sino un problema de tiempo. El Frente Amplio sigue conteniendo a la casi totalidad de la izquierda uruguaya con un panorama heterogéneo de visiones. Y bueno, en general los izquierdistas pretenden cambios bastante más, o muchos izquierdistas pretenden cambios bastante más radicales que los que ha habido. Una cosa es arrancar un gobierno de izquierda con la esperanza de que los cambios se vayan profundizando con el paso del tiempo, y otra cosa es arrancar un 10º año de gobierno de izquierda.
lo que sí es cierto es que Mujica de alguna manera logró en su momento, cuando asumió, generar la expectativa de que ese periodo iba a marcar avances hacia la izquierda. Pero yo creo que en realidad no se concretaron. Es cierto que lo del Fondes tiene, porque el gobierno de Mujica era como más permeable a presiones en esa dirección. Entonces la idea de un Fondes dedicado a las cooperativas y a la autogestión, a cosas que están más en el imaginario de la izquierda, podría ser un aspecto. Creo que la política internacional también, Daniel. Bueno, la política internacional de Mujica era de un pragmatismo feroz. Es cierto que en el terreno retórico, por ahí el discurso era un poco más de integración latinoamericana, pero tampoco creo que haya habido un viraje en la política exterior. Yo creo que se mezclan dos cosas. Los 10 años pero, que van generando... Por ejemplo, con respecto a Venezuela, hubo un viraje bastante claro cuando asumió Vázquez. Palestino-israelí también, me parece que hay cambios, hay diferencias, ¿no? Yo no creo, son actitudes. Es decir, Vázquez no te diría, y además el canciller en su momento tuvo, el actual canciller se apresuró a enmendar la plana. Vázquez no diría que lo político está por encima de lo jurídico. Ahora, ¿alguien se piensa que Vázquez, si Cristina Kirchner y Dilma Rousseff le meten el peso y le dice, Tabaré, tenemos que dejar entrar a Venezuela, no lo hubiera hecho? Obviamente lo hubiera presentado de un modo distinto. Uruguay, la política exterior uruguaya no tiene una línea de simpatía con el Estado palestino, que por cierto no la tiene la política exterior uruguaya, la tienen las Naciones Unidas. Yo creo que no hay ningún cambio de esencia. Lo que hay es un aumento de la impaciencia, claro, frente precisamente a una figura que para los más izquierdistas no simboliza como Mujica la posibilidad de esos avances. Al contrario, creo que Vázquez, para los más izquierdistas, significa algo así como una posición casi que de centro, y por lo tanto esa impaciencia de los 10 años se multiplica cuando Tabaré Vázquez marca una línea de moderación muy grande, de pragmatismo. Creo que estamos en una coyuntura clave en ese sentido, porque los más izquierdistas no pueden soportar una continuidad tan larga de una especie de línea política socialdemócrata que no da pasos decididos hacia el socialismo. Está bien, yo comparto en líneas generales lo que dice Daniel respecto de que la posibilidad de cambios es cada vez más pequeña, ¿no? Aquello del incremento marginal a medida que pasa el tiempo. Y que también las expectativas son distintas de quienes están más a la izquierda o más a la derecha. Ahora, me parece que también las expectativas de Vázquez, o al menos lo que proyectaba Vázquez, no están siendo cumplidas. Entonces, no es solo... todo depende de la vara con la que uno mide. Sí, con la vara de un gobierno innovador como primer gobierno de izquierda, claramente no. Con la izquierda más radical o más izquierda, tampoco. Pero me parece que tampoco está cumpliendo las expectativas del propio Vázquez, que mandó el proyecto al Fondes. Por ejemplo, el proyecto del Fondes se mandó como proyecto antes de, ¿no? Como decreto ejecutivo antes de que se consensuara, después tuvo que volver por problemas en la redacción. Me parece que ni siquiera está cumpliendo con las propias expectativas del Ejecutivo. Y en ese sentido, ahí sí cabe la señal, no de alarma, a ver, vamos 3 meses de gobierno, pero sí el llamado de atención sobre que las cosas tal vez no están marchando como se esperaba para este primer tramo de gobierno. Yo quisiera mencionar algunos antecedentes del primer gobierno de Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez encontró oposición a algunas de sus principales políticas en el primer periodo y planteado el obstáculo, retrocedió. Estoy pensando concretamente en 2 políticas. La del nunca más. ¿Recuerdan? Solemnemente proclamada. El día del nunca más. El día del nunca más. Se realizó el acto aquí enfrente, estamos viendo el escenario, con una llamativa ausencia de apoyos del Frente Amplio. Sí. Ni siquiera el gabinete ministerial estaba completo. Sí, recordemos de qué estamos hablando. Vázquez había elegido el 19 de junio, eso es, fecha del nacimiento de Artigas, para que además fuera ese día del nunca más. Fue en el 2007 la única vez que llegó a celebrarse con todos esos inconvenientes que tú estabas mencionando. Exactamente. Y otra política importante fue la de la reforma del Estado. El que introdujo
parafraseando a Saddam Hussein, la expresión la madre de todas las reformas fue Tabaré Vázquez. Y de reforma del Estado en su periodo no hubo prácticamente nada, algunos cambios muy marginales. ¿Qué pasará ahora? Fernanda aludía al consenso logrado en torno... Bueno, yo agregaría sí. al comienzo mismo de la gestión, Astori, ministro de Economía, estuvo a punto de renunciar. Eso es. Por una discusión dentro del Frente Amplio sobre cuál debía ser el porcentaje del presupuesto destinado a la educación, ¿no? Así es. Eso fue bien Así al comienzo, fue bien. Muy dramático además, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa es que cuando, como en Uruguay el presidente es débil, ¿no? O sea, tiene que pasar por el Parlamento. Cuando, por ejemplo, cuando mandan el proyecto del Fondes, lo que hay que esperar es una negociación, por lo menos una negociación adentro de la mayoría. Esto va a ser así, y fue así, y casi siempre es así, ¿no? La reforma tributaria de Astori tardó 1 año y medio en pasar por el Parlamento, no fue votando en 2 días. Hay un sinnúmero de iniciativas que exigen negociación, tienen un costo, no deberíamos sorprendernos. Yo francamente, Fernanda, no sé si qué expectativas tenía Vázquez, si él pensaba que esto lo pasaba en un santiamén. Me parece que si nos guiamos por la experiencia del primer periodo, sus expectativas deberían ser mucho menores que las que le estamos atribuyendo, porque fíjate que cuando miramos el retraso que tuvieron algunas de sus políticas, como yo decía IRPF, pero también, yo que sé, reforma de la salud, las 3 leyes que forman parte del paquete de reforma de la salud también llevaron mucho tiempo. Lo normal es que se las abran en el Parlamento. Y me parece que con esto del Fondes ocurrió precisamente eso, ¿no? Que hay que sintonizar con el legislador mediano, es decir, con el legislador promedio de la mayoría. Y eso tiene un costo. Pero lo sorprendente no es la negociación, hay que ver el resultado de la negociación. Yo creo que de las ideas iniciales del presidente Vázquez y de Astori respecto de la reforma del Fondes quedó muy poco, después de una negociación que sí es de rigor. Bueno, eso no sabría juzgarlo porque francamente no me metí a comparar el proyecto inicial y el proyecto final. Intenté hacerlo en líneas generales, ¿no? Creo que hay un ingrediente extra, ¿no? Y es la restricción fiscal que hoy se vislumbra, que no es la situación con la que iniciaron los 2 gobiernos anteriores, que fueron con mayores holguras, más allá de que tampoco era una gran holgura fiscal, las perspectivas de crecimiento de por sí solas generaban un espacio fiscal importante, que esto es decisivo, porque entre una negociación donde uno quiere meter unas políticas determinadas, le puede conceder al otro, si el otro lo que va a buscar, como suelen hacer los izquierdistas, es incrementar el gasto público, sin necesidad, por ejemplo, de incrementar impuestos, ¿no? Claro. Si la economía sola va a crecer, el ingreso fiscal va a crecer y yo puedo ampliar. El gasto es una moneda de cambio. Tengo espacio fiscal. ¿Qué está ocurriendo hoy? Uruguay ya tiene un nivel de déficit relativamente importante, pero además la perspectiva de crecimiento es mucho más modesta y por lo tanto la perspectiva de incrementar el gasto ya no es tan simple. Entonces, creo que de alguna manera un gobierno donde la orientación moderada es mucho más nítida o mucho más firme o menos permeable, ya por el propio carácter de Tabaré Vázquez, por el peso que tiene el equipo económico sobre el propio presidente, se le incrementa esta situación que perciben muchos otros que esperan el 6%. Esto ya ha generado otra vez una polémica dentro del Frente Amplio, siendo que en realidad es una promesa del Frente Amplio, no debería generar ninguna discusión. Bueno, lo que pasa es que la promesa del Frente Amplio en cuanto al presupuesto a destinar a la educación es bastante ambigua, ¿no? Es bastante abierta, muy flexible, no plantea que ahora, claro, en el primer año se vaya a establecer el 6% del producto, ni el segundo ni el tercero. Es como una aspiración a ir llevando a lo largo del periodo. Y claro, entonces queda abierta la discusión. Bueno, ¿y eso cómo lo bajamos a tierra?
¿Cómo lo bajamos a tierra? Además de que Tabaré Vázquez propuso, y está en proceso de implementarse, un sistema nacional de cuidados que implica inevitablemente gasto público. Entonces, realmente yo creo que estamos viviendo una situación curiosa de tensión. Bueno, agregándole a esto el carácter mayoritario del Frente Amplio, ¿no? Porque obviamente si el Frente Amplio no tuviera mayoría, lo que estaría haciendo sería negociando votos para pasar leyes con otros partidos. Pero bueno, al que no necesitarlo se lleva toda la atención hacia adentro del partido. Es que ese es el telón de fondo de lo que estamos examinando hoy. Un gobierno que, como los dos anteriores del Frente Amplio, se instala con mayoría parlamentaria propia. A partir de ese dato surgido de las elecciones, podía esperarse una ejecutividad mayor, ¿no? Una probabilidad más alta de que el presidente de la República pudiera llevar adelante sus planes. Estamos viendo que no es tan sencillo. Bueno, por definición sí, un gobierno unificado, es decir, donde el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria pertenecen al mismo partido, es por definición un gobierno que tiene más chance de ser más eficiente porque tiran todos para el mismo lado. Depende de la homogeneidad de esa mayoría parlamentaria. Esa es la clave. Esa es la clave. Aparece, yo creo, con progresiva evidencia el hecho de que el Frente Amplio es una coalición notablemente estable, que tiene no solo muchos años, sino una altísima disciplina parlamentaria. Pero es una coalición y no un partido. ¿Sabes que si comparáramos los tres gobiernos, yo creo, capaz que me equivoco, pero estoy casi convencido que la distancia entre el gabinete y el presidente con la bancada parlamentaria mayoritaria, esta es la distancia mayor. Ajá. De acuerdo. Y eso necesariamente debería traer una política más trabada y por eso no deberíamos estar tan sorprendidos, ¿no? Pero bueno, porque fíjate una cosa curiosa, ¿no? El MPP tiene, bueno, el MPP, el mujiquismo, porque Fernández Huidobro creo que no es ni siquiera del MPP, pero las dos figuras del mujiquismo ocupan carteras donde llevan adelante políticas conservadoras. Es decir, no están allí para traccionar hacia la izquierda las políticas públicas. La política de buen relacionamiento con los militares que intenta Fernández Huidobro y la de seguridad pública que promueve Bonomi son políticas que aplaude o ve con buenos ojos gente de derecha, lisa y llanamente, sin ningún problema. Entonces, ¿dónde está la pata izquierdista del gabinete? Que creo que en ese sentido ya no es tanto un problema de si el gabinete representa bien a las distintas fuerzas dentro de la coalición, sino si representa bien las distintas formas de pensar que hay dentro de la coalición. Queda para otro análisis cómo juega en este contexto que veníamos comentando la oposición, no la oposición interna. Cómo juega el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, Unidad Popular. En ese sentido, a ver, por lo menos una pincelada de cada uno. Fernanda. Sí. Para mí, perdón. No. Las damas primero. Adelante. Bueno, para la oposición es muy difícil seguir la agenda, ya no marcar la agenda. Es muy difícil marcar la agenda, es casi imposible marcar la agenda, pero seguir la agenda o tener presencia en la agenda, por esto que vos decías hace un rato, Emiliano. Como también hay oposición interna y el gobierno tiene el monopolio, si se quiere, de cómo se marca la agenda, bueno, hay que ver, para la oposición es todo un desafío marcar su presencia. Y trata de hacer, me parece, parte de lo que es el deber de la oposición en todo gobierno, que es, bueno, fiscalizar, ¿no? Y acabamos de verlo con el Fondes. Y en este caso, la oposición tampoco está unificada, ni siquiera al interior de un mismo partido. Veíamos en las crónicas de prensa cómo se habían suscitado por lo menos ciertos roces al interior del Partido Nacional cuando Goñi había promovido la comisión investigadora sin siquiera haber compartido toda la información de la que disponía con el resto de la bancada del partido, ¿no? Entonces es como muy, muy difícil para la oposición plantar bandera en estos temas. ¿Tu apunte, Daniel? No, podría ser que la oposición aprovecha para pelearse entre sí, dado que el Frente Amplio no le genera posibilidades de entrar a la discusión, porque la discusión es entre ellos. Entonces una buena forma para estar presente es no estar unidos, ¿no? Yo creo que toma más relevancia la discusión interna en el Partido Nacional por la forma en que Goñi llevó adelante esta cuestión, esta denuncia sobre el Fondes,
que si el Partido Nacional unificado hubiera hecho un planteo en la Cámara y hubiera sido... Pero ya ha rechazado, actuado, a ver, ha actuado unificado, ¿no? Yo qué sé, ya han habido interpelaciones de ministros, para eso se necesitaban los votos, eso requirió un acuerdo en la bancada. Me parece a mí como que en realidad hay algunos legisladores blancos que se están como apurando, están jugando sus cartas, tratando de tomar temas para adquirir notoriedad. Caso de Verónica Alonso, cuando contra la voluntad del partido participa una comisión creada por Vázquez, o Rodrigo Goñi cuando se corta solo con la idea de la comisión investigadora. Pero me parece que en general el Partido Nacional está bien parado y muy enfocado al control del Poder Ejecutivo. Sí, yo creo que el problema principal del Partido Nacional hoy es otro, no son las disensiones internas, que algunas de ellas me parecen claramente exageradas por versiones de prensa, como la de las críticas a Goñi dentro del Partido Nacional. Puede haber habido, pero al final la propia crónica que daba cuenta de esos roces terminaba diciendo que iban a votar la investigadora a todos los legisladores blancos. Yo creo que el problema del Partido Nacional es que hoy en día, en la coyuntura precisamente, es que está sin conducción como partido político, en la competencia política. Este fin de semana se va a elegir el directorio, quizás eso, el hecho de que el directorio que está actuando es el directorio elegido hace ya un buen tiempo, y otra circunstancia, que la calle Pou, el ganador de las elecciones internas, candidato presidencial, no ha querido tomar el rol de cabeza de la conducción partidaria. Creo que eso está afectando al Partido Nacional. El Partido Nacional no tiene orientación en la competencia interpartidaria y creo que está cometiendo un error político grave, que es el de no explotar una exitosa participación en la tercera de las elecciones que se dirimieron. Uh-huh. El Partido Nacional obtuvo números mirados en su conjunto muy buenos en las elecciones departamentales y municipales, y sin embargo ni siquiera lo ha proclamado y no está llevando a la conciencia de la ciudadanía de que ahí hay un partido fuerte, un desafiante a tomar en serio y hasta una posible alternativa. Enseguida retomamos esta mesa de politólogos abordando otros asuntos.